Bienvenidos una semana más a Toledo por Tantos, un espacio de Canal Diocesano donde queremos concienciar en la sostenibilidad de la Iglesia. ¿Qué es esto de sostenibilidad de la Iglesia? Entre todos debemos mantener a nuestra Madre la Iglesia en funcionamiento, sobre todo en esos tres pilares que llevamos manteniendo durante todo este programa: oración, los dones y también, por último, de forma material. Pero hoy queremos centrarnos un poquito en cómo adentrarnos en esa concienciación de la sostenibilidad de la Iglesia. Y por eso queremos ver que el hombre no solo es materia, sino que también es alma. Y a veces solo nos centramos en la materia y tratamos todo lo que tenemos a nuestro alrededor como si fuera algo pues, de consumismo, ¿no? Voy a la iglesia a consumir como si voy a un supermercado. En este caso no consumo cosas materiales, sino sacramentos. Pero eso no es así, sino que la Iglesia necesita también de ti y necesita que tú pongas tu granito de arena. Y por eso es necesario entrar en conciencia que tenemos también una capacidad que es el alma, que afecta a todos los niveles, también en lo educativo. La educación es muy importante, no solo centrarnos en lo físico o en lo intelectual, sino también entrar en la parte espiritual. Porque el ser humano no son compartimentos separados, sino que es un todo que necesita crecer a la vez en todos los niveles. Y por eso es importante la clase o la asignatura de matemáticas, pero también es importante la clase o la asignatura de educación física, como es también importante la clase de religión. ¿Y por qué es importante la clase de religión? Porque nos hace ver o adentrarnos en los interrogantes más importantes que tiene el ser humano. Uno de ellos es: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué he sido creado? Y cuando uno entra en conciencia para qué he sido creado, empieza a darse cuenta que tiene unos dones, unas capacidades que Dios le ha dado y que tiene que ponerlo al servicio de la Iglesia. Esa es la vocación que todos tenemos y de forma particular a desarrollar a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra historia, y ponerlo al servicio de la Iglesia. Y por eso hoy vamos a adentrarnos en la clase de religión. ¿Qué es la clase de religión? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, ¿qué labor está haciendo a día de hoy? Vamos a verlo. Estamos en el IES Consaburum, en uno de los institutos públicos de Castilla-La Mancha, donde se imparte religión por parte de sacerdotes. Vamos a intentar indagar y ver la importancia de la clase de religión y cómo el sacerdote también puede hacer su labor pastoral dentro de las aulas. Chicos, ¿cómo ha sido o qué ha supuesto para vosotros la existencia de un sacerdote en la clase de religión? Dani. Bueno, pues a mí, sinceramente, que haya un sacerdote en el instituto, pues me ha ayudado a conocerle y a través de él me ha acercado a Dios y pues me ha ayudado mucho en mi vida personal y además me ha ayudado mucho también a conocer a gente y... Raquel, como profesora de este claustro de profesores del IES Consaburum, miembro además del Departamento de Historia, jefa del departamento, ¿cómo ves la importancia de la asignatura de religión dentro del aula, dentro del instituto público, ¿no? Pues yo considero que es una asignatura fundamental. Primero porque hay muchos críos que a lo mejor es el momento en que toman contacto con la fe y luego eso lo van a continuar el resto de su vida. Y por experiencia sé que la fe te puede cambiar la vida y es una asignatura que educa en valores que creo que la población está muy necesitada de ellos y en concreto por los chavales jovencillos, valores que la sociedad a día de hoy pues, muchas veces no transmite. Y como miembro del claustro y trabajadora, ¿no?, de este centro, ¿cómo ves la presencia o la relación del sacerdote con los alumnos, la importancia de esa presencia? Pues es muy importante porque muchas veces al sacerdote se le tiene por una figura lejana que debe ser a lo mejor administrando determinados sacramentos, una figura incluso que puede resultar fría si no tienes contacto personal con ellos, y esta es la manera de que los críos pues, se den cuenta de que el sacerdote es una persona
con un trato exquisito, además suelen ser muy cariñosos con ellos, muy alegres, y acerca la figura del sacerdote a la juventud. Y por último, como el sacerdote o el profesor de religión, como miembro del claustro de profesores, ¿cómo ves esa relación, ¿no? Esa interacción del sacerdote como miembro del claustro? Pues yo considero que es muy buena. En la experiencia laboral que tengo, los sacerdotes siempre han sumado a la convivencia en el centro, porque ellos muchas veces aportan un punto de, no sé si es equilibrio, pero sí de acercamiento entre el resto de los profesores. Significa mucho porque ha sido muy importante, ha sido como mi mejor amigo y siempre que lo he necesitado lo he tenido al lado. Y en uno de los peores momentos de mi vida, puedo decir, me ha ayudado a ver el lado positivo de las cosas ese momento. Años para acá, pues he visto que la labor que se hace en religión en un instituto público pues es súper positivo. Positivo porque hay un ambiente, han creado un ambiente que no había antes. La relación entre los chicos, y los sacerdotes pues ha mejorado mucho, se hacen muchas actividades aquí en el centro, fuera del centro. He notado que los jóvenes a nivel del centro y a nivel del municipio de Consogra, en este caso, que han mejorado muchísimo en cuanto a, pues eso, están mucho más apegados a la Iglesia. Y la verdad es que como está el panorama con la religión en los centros públicos, pues a mí me da mucha tristeza que se intente apartar un poco la religión de los centros públicos. Yo creo que hacen una labor magnífica. Pues para mí es fundamental porque se puede ayudar muchísimo a los chavales desde el área de religión y sobre todo vinculado al departamento de orientación, ¿no? Hoy en día los chavales tienen un montón de dificultades que a veces no sabemos cómo llegar, y cuando le muestras la presencia y le muestras la figura viva de Jesucristo, ¿no? Como Dios y único verdadero, pues los chavales pueden encontrar, o sea, y encuentran, ¿no? como la esperanza en conocer, en saber de la vida del Señor. Para ello, bueno, como bien saben pues, muchos espectadores, ¿no? En nuestra diócesis hoy en día pues, hay retiros de impacto, de FETA, Emaús, Samuel, y este tipo de retiros o ese tipo de experiencias está ayudando muchísimo a los chavales hoy en día pues, para pues, canalizar sus dificultades, sus heridas, y es importante que los chavales pues, encuentren pues, esa esperanza y, bueno, y que levanten la mirada pues que como en el Señor, ¿no? Porque al final pues es lo que les va a ayudar para caminar en su día a día. ¿Y cómo ves la relación del sacerdote con el claustro, con los chavales? ¿Cómo ves esa importancia? Pues bien, yo la veo bien, buena y esencial, porque no solamente es a nivel de los adolescentes, de los chavales, sino también a nivel de compañeros, porque el sacerdote es una figura importante, pues que crea un buen ambiente, un buen clima. Y de cara a los chavales, pues creo que se acerca muchísimo a los chavales y desmitifica un poco a lo mejor la figura de sacerdote que tenemos como lejana, y entonces, pues claro, se hace como uno de ellos mismos y como miembro del claustro, pues también ayuda muchísimo pues, a esa unión, a esa cohesión de claustro y, bueno, y aparte también de fomentar actividades entre los chavales y entre el profesorado, ¿no? Que tengan ese matiz donde el Señor esté presente en las vidas tanto de los profesores
como de los chavales, porque en la vida del instituto y en el día a día surgen miles de situaciones y miles de conversaciones donde de alguna manera nosotros tenemos que ser luz, tenemos que ser testimonio, ¿no? No solamente con nuestros actos, sino también pues, en la manera de intervenir en una conversación y dar también pues, muestras de tu fe y muestras de que el Evangelio se puede vivir hoy en día. Por ellos, por ti, por tantos. A veces pensamos que la clase de religión es lo que se ha llamado normalmente una asignatura simplemente de relleno curricular. Pero sí que es cierto que la asignatura de religión nos hace construir verdaderamente al hombre en todas sus capacidades. En España pensamos que también otro mito que se tiene es que la clase de religión es simplemente una asignatura de un privilegio de la Iglesia Católica, cosa que no es cierta, porque igual que hay un tratado o un acuerdo entre la Conferencia Episcopal o el Estado y la Iglesia, también lo hay con otras confesiones religiosas que también pueden elegir en sus centros o en todos los centros de España, pueden elegir la clase de religión en su religión que practiquen. Lo que sí es cierto es que en España tenemos a más de 3 millones de alumnos en la clase de religión. Más del 60% de los alumnos que cursan entre primaria, infantil, hasta los cursos de bachillerato, pues más del 60% de los alumnos españoles eligen o optan por la asignatura de religión. Y eso que este año, con la nueva ley, hemos visto, con la ley CELAC, que ha habido pues, diferentes cambios donde la asignatura de religión ha pasado a un lado muy, muy superficial. Pero la asignatura de religión tiene algo importante y es que hace que nuestros alumnos, nuestros jóvenes, crezcan en un valor, en los valores que los propios padres han elegido. Y por eso hoy, para ver la labor que puede hacer tanto a nivel pastoral como a nivel también educativo, la asignatura de religión y la importancia de educar en esta asignatura, tenemos con nosotros a don Ignacio de la Cal, formador del Seminario Menor, y también a Javier López Rey, que es exalumno del IES Consaburum, el instituto que acabamos de ver también en nuestras imágenes. Bienvenidos a los dos. Muy buenas, muchas gracias. Bueno, lo primero, don Ignacio, ¿por qué crees que es importante la asignatura de religión que se imparte en nuestros centros? Ya no solo en nuestro centro, lógicamente en usted en el que está trabajando, pues es importante, puesto que la asignatura de religión, pues eso, no es para los seminaristas, debe ser una asignatura, no una cualquiera, sino una asignatura importante, pero en los centros educativos, ¿por qué? Yo diría que lo primero que hay que tener en cuenta es que la asignatura de religión quizá podríamos llamarla de teología católica, porque es una ciencia. Eso es. Una ciencia que procede de los principios divinos, es decir, los principios obtenidos no por la luz de la razón, sino por la ciencia de Dios, pero que a partir de ellos se sacan una serie de conclusiones en las que se aplica la razón. Y por lo tanto, al aplicar la razón, estamos hablando de una ciencia. Y por lo tanto, tiene un puesto muy importante dentro del currículum de asignaturas. Y además, pues aporta toda una serie de valores morales, un conocimiento también de la cultura en la que vivimos. Ayuda, por ejemplo, la asignatura de religión a comprender un cuadro de cualquier museo. Mucha parte del arte de España es cristiano. De hecho, hay muchas veces que incluso uno va por un museo y puede escuchar a un guía turístico y no tener ni idea de lo que está explicando. Efectivamente, porque falta un conocimiento religioso. Y hablando con esto que acaba de decir de la asignatura de religión como parte de una teología, de hecho, no puede darlo cualquier persona. Debe tener estudios teológicos como el profesor de educación física debe tener estudios de INEF o el de matemáticas. Es cierto que en España tenemos un problema grande y es que la teología no se imparte en las universidades, incluso no como en otros países donde se da teología en universidades que no sea simplemente pues eso, ¿no? Un seminario o universidades católicas enfocadas más hacia la formación. ¿Por qué esta parte no la tenemos en cuenta, ¿no? Es importante, ¿verdad?, tener esto en cuenta. Sí, es verdad que la teología ha sufrido una cierta denostación a lo largo de los últimos decenios y por eso también pues, se ha apartado de las universidades, pero de hecho el inicio de las universidades era la disciplina reina, podríamos decir, porque
es la que tenía una luz que estaba por encima de las demás, que es la luz de Dios. Y esto se entendía, se comprendía y así se organizaban también los estudios, de manera coherente con este principio. Ahora no, vivimos en otro contexto, se ha apartado de las universidades, pero al menos, ya que tenemos todavía la oportunidad de impartir la asignatura de religión, utilicémosla para aportar la luz de la ciencia teológica. Además, como he dicho al principio, ¿no?, de la presentación, es muy importante, ¿no?, ver que la asignatura de religión, en este caso vista como teología, ¿no?, es importante cómo se va desarrollando, desarrolla la persona en su completo, ¿no?, porque a veces tenemos la educación, ¿no?, y esto puede ser un error, ver la educación como compartimentos. Esto no entra porque desarrollo, ¿no? Hay que educar, ¿no?, a la persona en su totalidad. ¿No los ha sido, don Ignacio? Efectivamente, y además la asignatura de religión va a lo que es lo principal en el hombre, o lo más característico, que es su racionalidad, porque lo que hace que se desarrolle es el alma, la parte espiritual, de la que dependen el entendimiento y la voluntad, las facultades espirituales. Y por lo tanto, en este contexto entendemos que no solo una asignatura más, sino que es la asignatura más importante, si la entendemos como teología, y hace que la persona desarrolle su dimensión espiritual, no solo la física, como lo hacen otras asignaturas, o la puramente racional, sino la propiamente espiritual, esa dimensión que te abre a Dios, que te hace trascender y abrirte a las realidades divinas. Hay gente que dice, bueno, pero para esto ya en las iglesias se imparte catequesis. Yo creo que es muy importante, ¿no?, separar la catequesis, que es una escuela de vida cristiana, ¿no?, ¿no? ¿Por qué es diferente la catequesis de la clase de religión? Tienen el mismo contenido, pero desde puntos de vista distintos. Porque en el caso de la catequesis, lo que se pretende es la adquisición de una serie de conocimientos doctrinales, también la transmisión de una manera de vivir, la propia fe, la propia vida moral, pero en la asignatura de religión se va más allá. Lo que se pretende es que la persona, utilizando la razón, profundice en los contenidos de la fe, pero procediendo de manera científica. En la catequesis esto también se puede hacer en parte, pero no es el fin principal. El fin principal es la adquisición de conocimiento. De hecho, en la catequesis normalmente tenemos a personas voluntarias que pues a lo mejor no tienen esa capacidad teológica, ¿no? Y sin embargo, en las clases de religión solemos tener a personas que han estudiado teología y saben, ¿no?, de esto. Pero, ¿por qué es necesaria la asignatura de religión? Estamos viendo pinceladas, pero vamos a concretar, ¿no? ¿Por qué es necesaria la asignatura de religión en el currículum, ¿no? ¿Qué aporta al ser humano? Hemos dicho ya un poco, hemos desgranado un poco lo que aporta, pero aporta principalmente lo que antes hemos indicado, el desarrollo integral de la persona, aparte de los conocimientos que también son muy importantes, porque son precisamente lo que nos distingue de los animales, que nosotros podemos conocer de manera racional. Aparte de eso, hace que la persona se desarrolle y que si esa asignatura se ha desarrollado de manera correcta, se ha impartido bien, eso puede aportar a la persona mucha luz también a la hora de vivir la propia vida, de relacionarse con los demás, de vivir en su trabajo, en su contexto, en su familia. Aporta unos conocimientos y aporta unos valores muy importantes. Vamos a ir con Javier ahora. Javier, tú como adolescente, bueno, no tienes muchos años, has vivido la adolescencia, has vivido, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti la clase de religión? Y sobre todo, ¿no?, la presencia pues en tu caso, en el instituto donde tú has estado, la presencia de un sacerdote en las aulas, ¿no? Bueno, pues yo es verdad que cuando, en el momento que di religión, es verdad que yo estaba un poco por otros mundos y por otros entornos, y a mí sinceramente como que como que pasaba un poco del tema, ¿no?, de esto de religión, de los curas y de todo esto. Pero ahora, por ejemplo, pues joder, veo a mi hermano, por ejemplo, veo a todos sus amigos, a los chavales que están en el instituto de Consuegra en este caso, ¿no? Pues joder, lo involucrados que están, o sea, lo contentos que están con la asignatura y sobre todo con
con el propio sacerdote, ¿no? Porque al final el sacerdote lo que hace en la asignatura de religión, o sea, no es un profesor más, ¿no? Porque veo que, bueno, pues están dando clase, pero luego se pueden ir perfectamente a tomar algo con él, a hablar con él, ¿no? Porque realmente es, antes que profesor, sacerdote, ¿no? Y yo, por ejemplo, a mí tengo ese sentimiento de arrepentimiento, ¿no? De aquel tiempo de, joder, no haber exprimido, ¿no?, al máximo esas clases de religión, no haber profundizado más, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora yo creo que según creces en la fe, pues a mí ahora sí que me están dando curiosidad temas que pude haber tocado antes y no he tocado ahora, ¿no? Y la presencia del sacerdote, pues yo también he tenido un fallo, ¿no?, en ese sentido, porque yo antes a los sacerdotes pues como que los he tachado, ¿no?, y no les he dado esa oportunidad, ¿no? Y la presencia del sacerdote en mi vida, ¿no?, en este caso en la parroquia, en el instituto, pues conmigo han hecho conmigo no han hecho lo que yo he hecho con ellos, ¿no? Que ha sido, pues, no juzgarme, ha sido quererme, ha sido apoyarme, ha sido escucharme, ha sido, pues, un apoyo fundamental que nunca en mi vida hubiera pensado que lo hubiera podido tener, ¿no?, de un sacerdote. Tú te encuentras con un sacerdote, es cierto que uno de tus encuentros, ¿no?, con el sacerdote, con los sacerdotes que han ido como cambiando un poco, pues, tu encuentro con Cristo, no ha sido justamente dándote clase de religión, sino por los pasillos del instituto. Entonces, ¿qué cambio ha habido en tu vida personal desde ese encuentro con el sacerdote, pues, por los pasillos a lo que eres ahora mismo, con casi 21 años? Bueno, yo creo que ha cambiado todo. O sea, creo que ha cambiado mi vida por completo, ¿no? O sea, como estoy diciendo, yo antes, pues era un chaval que pasaba de todo esto, de este mundo de la iglesia y sobre todo de los curas, no me caían nada bien los sacerdotes, pero a raíz de ese encuentro, bueno, pues fui... Es verdad que el sacerdote pues vino a mí, me fue dando pues poco a poco paso en la parroquia, fue, pues bueno, acercándose a mí poco a poco, ¿no? Y yo como que lo veía un poco raro, ¿no? Un sacerdote, tal, no sé qué, así acercándose a mí. Y la verdad es que ha cambiado mi vida por completo, porque gracias pues a ese sacerdote y a tantos sacerdotes, pues he reconocido, ¿no?, y he visto el reflejo y la locura de Dios, ¿no? O sea, es decir, lo que he dicho antes, ¿no?, de que me quiere sin mi pasado, bueno, que no me juzga, ¿no? Y sobre todo, pues el conocer a ese sacerdote ha sido, pues, la añadiduría de conocer el reflejo de Dios y el amor de Dios. Estamos hablando en el campo espiritual, pero ¿y en lo personal? ¿Qué te ha servido a ti para ese encuentro primero, ¿no? Donde, bueno, pues eras un adolescente, ese encuentro primero en lo personal, ya no a nivel espiritual. Bueno, pues en lo personal yo creo que esto ha traído de sí, pues, una formación, ¿no? El que, bueno, a raíz de ese encuentro y a raíz también de ese encuentro con Dios, pues en mí ha habido como un deseo, ¿no?, pues de formarme más, de saber un poco, pues, qué es esto de religión. Entonces, ha sido en buscar un guía espiritual que me acompañe, ¿no?, que me acompañe, pues, en mi proceso de fe e intentar, pues, formarme, ¿no?, en la religión, en esas clases de religión que yo daba de lado, ¿no?, pues formarme ahora yo, pues, por mi cuenta, ¿no? De hecho, hace poco me apunté a un curso de teología, incluso he llegado a ser, pues, catequista, ¿no? Que quién me lo iba a decir a mí en aquel tiempo, ¿no?, que iba a llegar a dar catequesis. Y ha sido, pues eso, ¿no?, un proceso de búsqueda constante. En lo personal, pues, como te he dicho, a mí es que me ha cambiado la vida, ¿no?, ese encuentro con el sacerdote. Y es lo que, pues, como va mi vida ahora, ¿no?, un proceso de búsqueda, de formarme cada vez más y más, ¿no?, en esto de la fe. Y yo ahora mismo, pues, como te he dicho, veo a los chavales y les digo, joder, qué envidia, ¿no?, qué envidia me da, pues, pues, cómo estáis aprovechando, ¿no?, esas clases de religión, cómo las estáis exprimiendo, y ojalá, pues, yo haberlo podido hacer en su día, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los dos por estar con nosotros en esta noche y muchas gracias a ustedes. Lo que sí quiero o quería mostrar en este programa es la importancia de la clase de religión. ¿Por qué? Pues porque vemos que a veces vivimos como en compartimentos.
Y eso afecta también a nuestra vida espiritual, el vivir con compartimentos. Y la educación, cuando no es integral, hacemos que la persona no crezca de verdad, sino que crezca deformada. Y creamos, digámoslo así, como monstruos que están totalmente deformados, donde una parte suya es diferente al resto. Y por eso es importante la asignatura de la clase de religión. La clase de religión, y ahora donde estamos en este momento haciendo todas las inscripciones para el curso que viene, todas las matrículas para el curso que viene, es importante que lo tengamos en cuenta, porque la asignatura de religión no solo aporta contenido doctrinal, sino que también hace que uno se empiece a preguntar de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. Y esto nos hace ver también nuestra propia vocación, que hay que empezar a educarla desde pequeño. No podremos llegar a querer sostener la Iglesia con los futuros miembros adultos de la Iglesia si desde pequeño no empezamos a educar y a desarrollar en plenitud a estas personas. Por eso esta asignatura de religión es importante para nosotros en ese contenido de dónde estoy y por qué estoy aquí. Dios, ¿qué pinta en mi vida? Y también es importante porque la labor pastoral que se está haciendo en los centros educativos, como hemos escuchado en el vídeo, también es muy importante. Como nos ha dicho la PT del Departamento de Orientación del IES Consaburum, es importante no solo poner lo psicológico, sino también lo espiritual a la hora de ayudar a los chicos a afrontar sus propios problemas. Y por eso, desde aquí, desde Toledo por Tantos, necesitamos mostraros que la labor que está haciendo la Iglesia en los institutos públicos y también concertados es importante. Pero ya para acabar, recordarte que la pregunta clave que quiero mostraros hoy es ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué he sido creado? ¿Y qué quiere Dios de mí cuando me creó? Y por eso, plantéatelo en la oración y reza también por los profesores de religión que están en los institutos y que están haciendo tanta labor y tan buena. Segundo, ¿qué debo hacer yo? ¿Cómo puedo ayudar a esta asignatura, a mis hijos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que entren en conciencia con esta asignatura de religión? Y tercero, sobre todo, pues también ayudar a la Iglesia para que siga aportando tanto por tantos. Y por eso aquí tienes el código QR para el portal de la Iglesia Dona a tu Iglesia, donde tendrás todas las parroquias de nuestra archidiócesis y también todos los movimientos. Y cómo no, te pido también que marques la X en la casilla de Iglesia. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.